Ya, la semana pasada hemos visto ejercicios de la ayudantía y habían algunos ejercicios tipo en donde la matriz se presentaba con valores incógnitas y dependiendo de los valores que le diéramos a estas incógnitas es si la matriz podía tener una solución única, soluciones infinitas o que ya de plano no tuviera soluciones. Por ejemplo, en el problema 2 nos pedían encontrar las condiciones para que tenga infinitas soluciones y además encontrar dichas soluciones. La B, que tenga una solución única y encuentre la solución, y también en el caso en donde no existan soluciones. ¿A eso iba todo? Sí, exactamente, ese tipo de ejercicios donde un poco más me confundí. Ya, bacán. Entonces, revisemos este ejercicio otra vez. En el problema 2, el enunciado te decía que tenía estas dos matrices que eran que cumplían con esta forma de X igual B, en donde alfa y beta eran pertenecientes a los reales, y dependiendo de sus condiciones, de los valores que estos iban tomando, la matriz podía tener una solución, infinitas, o no tener soluciones. Para ello, lo que nosotros hacemos es hacer nuestra matriz aumentada y empezar a escalonarla, porque nosotros la herramienta que tenemos para determinar la cantidad de soluciones que pueda tener una matriz es el teorema del rango. Entonces nosotros partimos escalonando la matriz. Para ello, nosotros sabemos que lo que hay que hacer es que tenemos que ir transformando columna a columna en ceros. O sea, determinado nivel de la columna tiene que ir ceros para que la matriz como que se vaya triangulando, ¿ya? Entonces, una vez que uno triangula la matriz, va a llegar hasta cierto punto en donde va a tener una variable al final de ella. Cuando esto pasa, nosotros no podemos llegar y dividir, por ejemplo, por b más 2, porque nosotros no sabemos cuál es el valor de b más 2. No sabemos si esto va a ser igual a 0, distinto de 0. Y también lo mismo con A, no sabemos qué valor va a tomar A con respecto a lo que sale aquí, para que aquí se nos haga un 0 y que en este caso también se nos haga un 0, entonces ahí nosotros nos tenemos que poner a analizar. Déjame ver, tenía justo la pizarrita aquí abierta, la voy a abrir para que tratar de rayar un poco. Whiteboard. Ay. Voy a dejar de compartir otra vez y voy a compartir la pizarrita para ir rayando y tratar de explicarte lo mejor posible. Voy a hacer un print aquí. Lo copio. Ay, no lo puedo pegar. Bueno. Y ahora sí lo voy a volver a compartir. Ahí sí, ya. Entonces, déjame buscar una cosita más. Así. Por ejemplo, aquí en el primer caso, cuando empezamos a escalonar la matriz, tú tienes que notar que lo que vamos a hacer para pasar de esta matriz a esta es que a la fila 2 le vamos a sumar la fila 1, porque justamente este menos A nos va a otorgar a nosotros que esta fila pueda eliminar como ese A de esta columna y empezar a triangularla. Como te decía al principio, nuestra idea es empezar a hacer... Dime, Matías, ¿qué pasó? Una consulta que se supone que la matriz como tal no estaba hacia alfa, estaba como un 0 o un 1, no me acuerdo bien. Ese alfa, si
En la primera columna se le asigna, ¿no? Ahí no me confundí un poco, ¿Cómo? porque el ejercicio aparecía en la matriz, que era la matriz, esa, ¿no? Es 2, Ah, claro. Uy, ¿qué pasó entonces, o aquí? sea, ese alfa no entendí por qué se le asigna el valor, o tal vez de otro ejercicio, porque no tiene Sí, como sentido. que aquí mezclé dos ejercicios, perdón. De hecho, no corresponde a la misma matriz, ya, pero suponiendo que esta es la matriz. Supongamos Ya, que esta es la matriz, obviemos esta. Cumple igual para los dos, debería cumplir igual para los dos ejercicios, pero tomemos esta en consideración. Ya, ya. aquí me traspapelé. No, si era eso no, porque ahí me quedé como, Sí, no entendía. yo igual. Ya, pero tomemos Ya, esta como la matriz, como que la ya sí, primera se parte entiende. va a ser la matriz A y esta va a ser la matriz B, ya, bacán. Múltiples. Ya, dale. Entonces, queremos hacer que toda esta columna, esta parte de la columna, tome los valores de cero. Para ello, nosotros tomamos de pivote el menos A y vamos a aplicar la operación elemental de restar filas. El restar no involucra, en hechos muy drásticos, no hace un gran cambio, hablando en temas de que en comparación a las multiplicaciones, donde ahí aplicáis factores, no hace un gran cambio sobre nuestra matriz. Por ello, la operación fundamental de restar, de sumar filas, es una operación válida que podemos hacer en esta instancia de la operatoria, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es que a la fila 2 le vamos a restar la fila 1, y lo mismo con la fila 3, le vamos a restar la fila 1, y a la fila 4 vamos primero a multiplicar la fila 2 y la vamos a sumar a la fila 4. Y así obtenemos esta segunda matriz que está acá, con los ceros que se pueden ver aquí, ¿ya? Sí, esa Entonces, parte es súper clara. Una consulta, ¿ya? como para términos, como en el caso de la prueba, ¿cómo debería ser idealmente anotarla? O sea, como onda fila 2 igual. Por ejemplo, a la fila 2, así yo lo anotaba, a la fila 2 yo le voy a restar, no, en este caso yo le voy a sumar la fila 1, Sí, y con eso ¿cachai? bastaría Sí, para pues, hacer el tema, ¿cierto? sí, con eso basta. Podría hacer hartas operaciones fundamentales también de una, pero la idea es que vayan haciendo de a una como para no confundirse en un reverso. Ya. No era eso nomás que tenía esa pequeña duda en el tema de cómo Ya. era demostrar. Sí, 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 eso es importante porque, bueno, con todo este tema de la virtualidad es importante que vayan dejando anotado en sus pruebas todos los procedimientos que van haciendo, porque hoy en día los profes igual están con toda la razón de empezar a desconfiar, entonces ante la duda mejor ir anotando todas las cosas que vamos haciendo, y si no se puede también es bueno ir dejando comentarios ahí a medida que uno va resolviendo los ejercicios. Ya. Entonces aquí apliqué 3 operaciones fundamentales y transformé toda esta columna en ceros. Ahora, yo necesito transformar esta columna en ceros, y para ello puedo aplicar otra vez operaciones fundamentales de suma y resta de filas para transformarlas todas aquí en cero. Aquí yo lo que hice fue simplemente que a la fila 4 yo le sumé 2 veces la fila 3. Y ahí tú lo notas ahí, aquí al ladito, pues no sé, la fila 4, yo a la fila 4 le voy a restar 2 veces la fila, o le voy a sumar en realidad en este caso 2 veces la fila 2. Y con eso yo puedo hacer un 0 acá. Y ahí, Consulta, ¿Mm? en ese caso nosotros no podríamos a la fila 4 restarle la fila 1 porque quedaría en la primera columna un menos beta, ¿cierto? Sí, pues, ahí cuando Es un alfa. ya formaste todos los ceros acá en esta parte, no es conveniente tomar la fila 1 para empezar a hacer operaciones fundamentales, porque vaya a generar ceros en zona, o sea, vaya a generar valores en zonas donde tú ya tenías ceros, ¿cachai? Entonces vaya a ir alterando el escalonamiento. Sí, ok, súper claro. Ya, bacán. Eh, ya, entonces hicimos esta operación fundamental de suma y resta, bacán, y llegamos a la segunda columna de ceros. Tenemos nuestra primera columna de ceros, segunda columna de ceros. Aquí
gracias a la operación fundamental también se genera un 0, entonces ya la tenemos triangulada. Ahora, ¿podríamos seguirla triangulando? Podría ser. Pero aquí hay un problema. Aquí al final tienes una variable beta más 2 y aquí al lado tienes una variable a más beta más 2. Entonces tú no sabes lo que pasa con esos valores como para empezar a aplicar teorema del rango y decir, ah, ya, como esto es distinto de 0 a simple vista, el rango de la matriz original y el rango de la ampliada son el mismo y además son distintos. No, no se puede hacer eso, porque aquí todavía tienes variables, tienes incógnitas. Entonces aquí es el punto en donde tú te pones a analizar casos. Y para ello nos ponemos en la siguiente situación. Primero decimos, ¿qué pasa si alfa es distinto de 0? Si alfa es distinto de 0, entonces pueden pasar dos casos, porque aquí todavía tenemos la otra variable, beta. Si beta es distinto de menos 2, es decir, que aquí fuera un número real y aquí fuera otro número real, entonces el rango de A va a ser igual al rango de la ampliada y además va a ser igual al número de incógnitas, porque al ser una matriz de 4×4 significa que tenemos 4 incógnitas y el rango justamente nos da 4. Por lo tanto, A es invertible y tiene solución única. Eso es lo que sabemos por teorema del rango. Ahora, si beta tomara el valor de menos 2, esta parte se nos haría 0. Pero esta no. Entonces el rango de A va a ser menor que el rango de la ampliada y además va a ser menor que la cantidad de incógnitas. Y aquí pueden ocurrir dos casos, o tiene soluciones infinitas o ya de plano no tiene soluciones. Entonces ahí otra vez nos ponemos a analizar qué pasa con los valores, o sea, qué pasa para empezar con este término de aquí, que al final como el que nos va a regir si va a tener infinitas o una única solución. O sea, infinitas o no tenga soluciones, ahí sí. Si alfa fuera igual a 0, significa que tendría infinitas soluciones, porque todo este factor sería 0. Pero esto no ocurre porque estamos en el caso en donde alfa es distinto de 0, entonces no tiene sentido ponerse valor este caso. Por lo tanto, como que está un poco de más. Entonces, como estamos en el caso en donde alfa es distinto de 0, este valor va a ser distinto de 0, pero este va a ser 0. Por lo tanto, el rango de A va a ser menor que el rango de la ampliada. Y por teorema del rango nosotros sabemos que eso significa que no hay soluciones. ¿Ya? Eso es un punto. Luego de ello, nosotros nos damos cuenta, o sea, nos ponemos en el otro caso, cuando alfa es igual a 0. Cuando alfa es igual a 0, el determinante es igual a 0 y por lo tanto la matriz no es invertible y por lo tanto no tiene solución única. Pero nos tenemos que poner a analizar los casos donde hay una solución, o sea, donde hay infinitas soluciones y donde no hay soluciones de plano. Entonces, ahora con este nuevo parámetro, nosotros podemos seguir escalonando y determinando nuestra matriz. A ver, aquí podemos llegar. Ya, entonces, aplicamos el escalonamiento. Entonces nos ponemos a operar, nos ponemos a eliminar como más números, podemos ver si podemos seguir achicando. La idea es seguir achicando esta matriz. Si podemos llegar a algo más chico o que el rango de la matriz A sea menor que 4, entonces ahí vamos a tener otro tipo de soluciones, vamos a ver otro tipo de casos. Entonces eso es lo que queremos, escalonarla lo más posible que podamos. Entonces seguimos aplicando operaciones fundamentales hasta llegar hasta aquí. O sea, hasta aquí, hasta este primer punto. No, hasta acá. Que esta parte como que no es tan obvia. Pasar de aquí a acá. ¿Qué pasa aquí? Luego de escalonarla un número determinado de veces, llegamos a que al final, aquí nos da que es beta más 2 y aquí beta más 2. Pero aquí usualmente tenemos que hacer el siguiente análisis. Espera un poquito. Yo
para pasar de esta matriz que te tengo acá a esta que está aquí al ladito, yo podría aplicar la siguiente operación fundamental, que a la fila 4, yo a la fila 4 primero la multiplico por 9 y le resto beta más 2 veces la fila 3. Pero para ello tengo primero que suponer que beta más 2 es distinto de 0. Porque si yo, si llegara a ser el caso de que esto fuera igual a 0, estaría como cometiendo, no sé si una falta, pero es un error. No podemos ponerlo a multiplicar por 0 toda la matriz, vamos a llegar a incongruencia. Por ende, yo me tengo que poner esta condición inicial para hacer esta operación. Si pasa eso de que beta más 2 es distinto de 0, o en otras palabras, que beta fuera distinto de menos 2, entonces yo llego a esta matriz última. Y como yo ya dije que beta es distinto de menos 2, este valor es distinto de 0. Por lo tanto, aquí yo puedo llegar a la conclusión de que el rango de alfa es menor que el rango de alfa ampliado a beta. Por lo tanto, no hay solución para cuando es alfa igual a 0 y beta distinto de menos 2. Caso contrario, si beta tomara el valor de 2, entonces los rangos serían iguales. Si beta tomara el valor de 2, el rango de A sería igual al rango de A ampliada. Pero sería menor que la cantidad de incógnitas que tiene el problema. Por lo tanto, hay infinitas soluciones. Y esa es la segunda conclusión a la que se llega. Y luego de haber hecho todo ese análisis, uno como que agrupa todas sus conclusiones y responde. Habrá solución única cuando alfa sea distinta de 0 y beta sea igual, o sea, distinta de menos 2. Habrá infinitas soluciones cuando alfa sea igual a 0 y beta sea igual a menos 2. Y no habrá soluciones si solo si alfa es distinto de 0 y beta es igual a menos 2, o alfa es igual a 0 y beta es igual a menos 2. Las soluciones que te dan, por ejemplo, el caso en donde hay una solución única y habrá infinitas soluciones, las puedes determinar mediante la resolución de las mismas matrices. Pero así como a la rápida, así al ojo, no se puede. Y así es como se tienen que abordar este tipo de ejercicios. Como que si vas a aplicar, como que el resumen y mi mayor como tip para hacer este tipo de ejercicios es que escalones lo más que puedas en la matriz hasta llegar a un punto en donde necesites una operación fundamental de ponderar por algún factor, por alguna incógnita específicamente, porque esos son los casos que a nosotros nos ponen a analizar, porque nosotros no podemos llegar y multiplicar por un factor que no sabemos si es igual o es distinto de 0. Entonces siempre hay que tener ojo con eso. ¿Se entendió? Sí, una consulta en todo caso, que lo que no me quedó un poco claro, si puedes explicarlo. El tema de la última matriz escalonada, S10, no, ahí no entendí de dónde salía ese 10. ¿El 10? Sí. Ah, ya, mira. Calma, déjame bajar un poquito. Por aquí. Voy a borrar esto de aquí. Ya. Considerando esta operación fundamental, que a la fila 4 la vamos a ponderar por 9 y le vamos a restar b más 2 veces la fila 3. Entonces, nosotros vamos a tener la fila 4, que la teníamos acá en un principio. Entonces va a ser la fila 4 va a ser 0, 0, 9 por
beta más 2. Aquí está la línea. Aquí también va a ser 9 por beta más 2. Esto es ilustrativo, tú no lo tienes que hacer en la matriz, por si acaso. Y a la fila 3 la vamos a multiplicar por menos beta más 2. Entonces la fila 3 te va a quedar menos 9 por beta más 2. Y aquí te va a quedar menos 1 por menos b más 2, te va a quedar más b más 2 por 1. Entonces, estos valores, tú los sumas lo que te da aquí, sumas lo que te da aquí, y el resultado va a ser lo que tú vayas a poner en la fila 4. A eso hace referencia esto. Entonces, menos 9 más 9, aquí va a ser 0, y aquí tenéis beta más 2, y aquí tenéis 9 veces beta más 2, 10 beta más 2. De ahí sale ese 10 beta más 2, que está aquí. Sí, ahí súper claro. Sí, la verdad es como intentar buscar que sean, terminar la matriz escalonada, ahora entendí. Sí. Sí, sí, sí. Y una consulta, aparte del tema, cómo mejor identificar cuando tienen solución única, cuando tienen solución infinita y cuando no tienen, como me sigue quedando como esa pequeña intriga todavía. ¿Cómo? Del cómo definir correctamente o cómo saber cuando tienen solución única, cuando tienen infinita y cuando no tienen. O sea, cuando no tienen ya lo entendí, pero cuando tienen solución única o Ya, cuando mira, tienen solución infinita, ahí me perdí. ya. Cuando tienen solución única, nosotros nuestra herramienta para determinar solución única es teorema del rango, o ya de plano determinar el determinante, porque nosotros sabemos que si el determinante de una matriz es distinto de 0, significa que la matriz es invertible. Y si la matriz es invertible, significa que tiene solución única. Pero yo creo que lo que les van a pedir a ustedes para este tipo de análisis, porque me imagino que si les van a pedir un ejercicio relacionado a analizar el tipo de soluciones, va a ser como de este estilo, y les van a presentar las dos matrices. Bueno, si les presentan las dos matrices, la herramienta que ustedes tienen es el teorema del rango. Para el teorema del rango, ya imaginemos esta matriz simplecita, que está llena de puros unos. 1, 1, 1, 1, 1. En donde claramente este es A, bueno, no sé si tan claramente, yo no puedo suponer por ti, pero ese es A, ese es B. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos pusiéramos a comparar en estos momentos, nos podemos dar cuenta de que esta matriz ya se encuentra escalonada totalmente, porque si yo me pusiera a hacer, no sé, resta entre las filas o ponderar por cualquier valor, me empezarían a dar otras cosas y quizás se me borraría el escalonamiento. Entonces, nosotros ya sabemos que esta matriz está escalonada completamente. Como vemos, el rango de A, cuando vemos esta matriz de aquí solita, el rango de A es igual a 4, porque tiene 4 filas no nulas, o sea, igual a 3, nada que ver. Ahí sí, igual a 3. Cuando vemos como el global, cuando vemos el tema de la matriz ampliada, nos damos cuenta que la última fila es no nula también. Mira, por ejemplo, si este fuera un 0, también diríamos que la última fila es no nula, porque lo que nos importa es que al final, la última fila, si tiene un valor, significa que es no nula. Si todo fuera 0, ya ahí la última fila sería no nula, pero en el caso global de la matriz ampliada, cuando la última fila tiene algún valor, significa que es no nula y por lo tanto cuenta para el cálculo o cuenta como para la cuenta del rango. En este caso, como aquí teníamos igual un 1, decimos que el rango de la ampliada también es 3. Cuando el rango de la matriz original
y el rango de la ampliada son iguales, y además son iguales a la cantidad de incógnitas n cantidad de incógnitas, entonces nosotros decimos que existe solución única. Solución única. En cambio, tenías tema con el que era cuando es una solución única y cuando son infinitas soluciones, ¿cierto? Sí. Ya. Cuando son infinitas soluciones, significa que... Espera un poquito. Yo tampoco me sé esto de memoria, entonces como que igual tengo la duda. Ya, hay infinitas soluciones cuando, por ejemplo, la última fila fuera igual a 0. O la segunda fila también fuera igual a 0. El tema es que el rango de A tiene que ser igual al rango de la ampliada. Pero ambas tienen que ser menor a la cantidad de incógnitas. Cuando eso pasa, significa que hay infinitas soluciones. ¿Y por qué pasa esto? Si te pones a analizar como el caso de que tienes un número determinado de ecuaciones y un número determinado de incógnitas, si a ti te faltan incógnitas, puede ocurrir el caso en donde existan variables que se vuelvan dependientes de otras, o sea que el valor de una te entregue cierto valor de otra, y si yo le otorgo un valor a cierta incógnita, te vaya a dar otro valor para esta otra incógnita. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, déjame pensar, para no inventarte un ejemplo, o sea, para no inventarte algo que no tenga sentido. Ya ven. Por ejemplo, tengo el siguiente sistema. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 2, 0, y la ampliada es menos 2, 1, 0. Entonces, en este caso yo tengo un sistema en donde el rango de la matriz original y el rango de la ampliada claramente son menores que el número de incógnitas, porque la última fila es 0, es nula. Si yo lo veo esto en un sistema de ecuaciones, tendría, por ejemplo, suponiendo que este es x y z, tendría x más 3z igual a menos 2. Y aquí tendría y más 2z igual a 1. Y si aquí yo despejo las variables x e y, notamos que el sistema tiene una única variable libre. Entonces, por ejemplo, yo para un determinado valor de x puedo tener un determinado valor de z, pero no necesariamente va a tener relación con lo que diga esa variable. Porque, por ejemplo, si yo le otorgo el valor de 1 a x, z puede tomar el valor de
de -1, si no me equivoco. Y eso no tiene por qué tener relación con lo que diga el valor de y. Y puede tomar cualquier otro valor, porque como que no está determinado a lo que dice X. Aquí debería existir otra X como para que el sistema tuviera sentido. Entonces, cuando las variables cuando empieza a haber una variable libre dentro del sistema, empieza esto de la dependencia. Cuando empiezan las variables a depender de otras, significa que el sistema va a empezar a tener infinitas soluciones. O sea que dependiendo de los valores que yo le vaya otorgando a estas variables que quedan dependientes de esta única variable como libre, es que entonces nosotros nos ponemos a hablar de sistemas, o sea, claro, de sistemas que tienen infinitas soluciones. O sea, ese es como el trasfondo que hay. Pero señalando lo del teorema del rango es esto. Como ponerse a analizar el rango de la matriz ampliada y de la matriz original y compararlo con el número de incógnitas que tenemos. No, sí, se entiende súper bien. Y una consulta por el tema del rango, no podemos decir que no se puede, esa matriz le llamamos A y el rango obviamente sería 2. Y aunque actuáramos, o sea, en un caso supuesto que eliminamos la última fila, tampoco podríamos tener un sistema que nos dé, pasaría lo que decías tú, que decía como un sistema libre, ¿no? En el caso supuesto de eliminar la última fila, la que es solamente con ceros, eh, nos quedaría el mismo sistema de ecuaciones que lo escribiste al lado. Y eso no tendría solución. O sea, pues, tiene solución infinita. A eso se refiere, ¿cierto? Creo que estáis muteados. No sé si tengo mal internet. Ahí sí, no, perdón. Claro, pues es lo que tú decías, que si tú llegas luego de un escalonamiento a como eliminar una de las filas de tu matriz, automáticamente tú podés ponerte a pensar que el sistema puede tener infinitas o no hay soluciones. Ahora nos toca analizar, cuando pasa esto, te pones a analizar el caso en donde, claro, hay infinitas o no hay solución. Y ahí te pones a comparar los rangos. Por lo general, si aquí te queda un valor, entonces decimos que los rangos de las dos matrices son iguales, en general. Pero un valor distinto o sea, no es una incógnita. Tiene que ser un valor. Por ejemplo, si ahí te diera 1, entonces ahí uno dice ya, el rango de A es igual al rango de la ampliada. En cambio, si aquí ya llegaste definitivamente a que todo es 0, significa que los rangos de ambas matrices, de la ampliada y de la normal, o sea, de la matriz inicial, son iguales, y por lo tanto el sistema tiene infinitas soluciones. Por esto que te estaba diciendo antes, que empiezan a depender las variables de una variable libre. Sí, sí, se entiende. Ya, bacán. No sé si tienes otra duda. La verdad es que yo no, como esta es una hora de consultoría, yo no tengo ejercicios preparados como para empezar a realizar. Como que todo esto lo he hecho sobre la marcha. Así que si no tienes ninguna otra duda relacionado o sea, a álgebra, no sé, a su prueba de mañana, no sé si ya han hablado de eso, si es que llegar a ver. La verdad, en mi caso, de hecho, tenía una clase hoy día en la mañana, pero la profe no la canceló, entonces no sé qué va a ocurrir bien con el tema de la prueba, ni tampoco sé cómo es la modalidad. Así que ahí no sé nada, la Como, verdad. como que mi consejo en ese caso es como llevar una buena comunicación con todos tus compañeros. Como que traten de llegar a acuerdos y de comunicárselo a sus profes por los temas de las pruebas, porque es complicado cuando uno está en el módulo básico y no, como que no sabe para dónde va la mano cuando están estos temas de las paralizaciones. Pero como que ese es mi último consejo que te puedo dar.
No, sí, la verdad mis compañeros están como en la misma parada, pero como hay que esperar como la respuesta de alguna profe o cosas así, porque han sacado muchos como comunicados, y la verdad como no hay una información como de un profe como que se ha confirmado, entonces más allá de eso no hay claridad. Ya, ya, No, pero pero igual, sí, dime nomás. respecto a la tutoría me quedó todo súper claro, la verdad, y ahí voy a buscar ejercicios y eso, así que muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por venir, por plantear todas tus dudas. Si tenéis más dudas, mi correo es javiera.castro.t@usach.cl, así que yo siempre le digo a las chicas que si tienen dudas me las pueden mandar por ahí nomás y yo no tengo ningún problema en resolvérselas. ¿Ya? ¿Cuál era tu correo? Mi correo es javiera.castro.t@usach.cl. Ya. ¿Ya? Y eso, éxito, si es que se hace, si es que no se hace, bueno, en algún momento van a tener la prueba, así que éxito de todas formas. Sí, aparte que hay un comunicado que se supone que la prueba es que no sé si va a ser como en la modalidad, la verdad, no sé si la prueba es como sincrónica, o sea, es asincrónica, pero no sé si es con un tiempo limitado porque el comunicado que sacaron para la prueba no especifica esos, así que ahí hay que esperar tener la clase con la profe, ¿no? Y ver qué onda. Bueno, pero a comunicarse y a informarse nomás. Ese es como Sí, mi mayor consejo. Siempre estar atento a todo, a las redes sociales, a los correos y a cualquier cosa que vaya a pasar. ya, pero muchas gracias, Javi, por tu tiempo, te pasaste. A Que ti tengas igual, buen día. tú igual. Adiós. Chao. Chau.